Bueno, y como prometimos, está acá con nosotros el doctor en filosofía Enrique Dussel. ¿Qué tal? Bienvenido. El profesor es argentino, nació en Mendoza, pero se exilió en México y vivió gran parte de su vida y todo su desarrollo intelectual, la más importante parte de su desarrollo intelectual en México, pero estuvo acá dando conferencias, clases abiertas y recibiendo el título de doctor honoris causa en la Universidad de San Martín. Después vamos a hablar de eso. Y yo tengo, bueno, el orgullo de compartir con el doctor un libro, junto con otros autores, que es Cartografías del Poder y Descolonialidad. En este libro un poco se trata de, ahí lo estamos viendo en pantalla, de mostrar cómo los mapas que vemos en realidad también nos dicen cosas ideológicas. Es decir, por ejemplo, vemos un mapa que nosotros tenemos todos en la cabeza, Europa se ve inmensa y África que se ve algo como 10 veces más chica de lo que en realidad es. De alguna manera como para imponernos esa idea de la cultura europea como única y universal, cuando, bueno, en realidad sabemos que es una cuestión cultural y política. Entonces, en función de algo que usted dice en este libro, que realmente es un excelente artículo, quería hacerle mi primera pregunta en torno a la región, porque usted habla de que en este momento estamos en un momento, usted cree que estamos en un momento de una segunda emancipación, usted dice textualmente, una segunda emancipación, esperemos que definitiva. Entiendo que en función de justamente que se está cayendo como el velo, nos estamos dando cuenta de este peso cultural que tenía Europa y que este peso es ficticio. Quisiera un análisis de este proceso que vivimos hoy. Bueno, la primera, diríamos, el proceso de la libertad de 1810 para Argentina, con diferencias en otros países latinoamericanos que termina por el 1823, nosotros decimos, nos emancipamos. Pero si uno ve lo que pasó en estos 2 siglos, en realidad tan emancipados no estamos, porque dejamos de ser pues colonia de España, pero ya España hacía tiempo había perdido la hegemonía, era ya un país que el propio Hegel, por ejemplo, un pensador alemán, hablaba del sur de Europa y decía, Europa es propiamente el norte, Alemania, Dinamarca e Inglaterra, cuando Dinamarca era un imperio importante en el Báltico. El sur de Europa era Grecia, era Italia, España, Portugal, que habían sido los grandes imperios desde la antigüedad, pero en el siglo XVIII no hicieron la revolución industrial y se quedaron completamente en segundo lugar. Así que liberarnos de España estuvo bien, pero caímos de inmediato en manos de Inglaterra o Estados Unidos. La parte esta del sur más bien de Inglaterra y la parte más caribe mexicana de Estados Unidos. Y eso ha sido 2 siglos de neocolonialismo. O es decir, sí es verdad, constituimos un Estado y el argentino fue realmente muy importante en el siglo XIX porque fue de los primeros que se caracterizó por una cierta organización, pero desde un punto de vista militar, político y también ideológico, cultural, estamos lejísimos de ser punta en algo. Siempre somos un poco, como dice Octavio Paz en un libro, cuando llegamos al festín ya están levantando los mozos o los que están organizando la fiesta todo y no nos llega ni al postre, ¿no? Porque nos llegamos las tarde. Migas. Entonces, ahora sí, desde los últimos procesos de cambio en América Latina, el 59 allá en el Caribe y después ya más cerca vi que hablaban del Ecuador y de Venezuela y de Bolivia y bueno, tener una presidenta brasileña que como todo lo político es muy complejo, pero a sus 18 años había sido una muchacha muy bella con sus anteojos, pero una guerrillera que fue torturada, pero Mujica era Tupamaro, y vemos gente extraña ocupando los lugares de presidencia como un indígena, en el caso de Evo Morales. Como decía alguien, los presidentes se parecen más al pueblo ahora, ¿no?
Entonces, estamos en un proceso de toma de conciencia y no va a ser corto, puede durar otro siglo. Pero Martí hablaba de eso porque los cubanos se pasaron el siglo XIX con colonia española todavía y tuvieron que luchar cuando nosotros estábamos intentando hacer las cosas por nosotros mismos. Y Mariátegui también, los dos hablan de que hay una segunda emancipación. Y yo creo que estamos caminando en ese. Y esa lucha es la que estamos viviendo, que se avanza y se retrocede como en la historia, y algunos fracasan, se burocratizan, tienen contradicciones, las cosas son muy complejas, no son fáciles, pero estamos avanzando muchísimo. Y creo que justamente esa cartografía que nos tocó presentar muy paradójicamente, porque yo personalmente recibí un atentado de bomba en el año 73, me echaron de la universidad los militares con sus intervenciones, Ivanisevic y demás, o si no crea que me fui yo a hacer turismo, y ni me fue en el exilio, sino que me echaron al exilio y ahí después ya me inserté. Pues ese proceso creo que ya se está revirtiendo, ¿no? Ahora, profesor, esta toma de conciencia, ¿en qué medida entiende que está siendo acompañada en nuestra región por una forma de pensar políticamente, científicamente, culturalmente de forma distinta y no ya tan eurocéntrica? ¿Estamos avanzando también en este plano? ¿Lo estamos logrando, digamos, de alguna manera? Justamente la invitación y la participación suya en estas actividades de la Universidad Nacional de San Martín son también un esfuerzo en ese sentido, de buscar una forma de elaborar pensamiento propio, ¿no? De eso estoy no solo convencido, sino que cada día cuando toma contactos me está probando que no solo estamos intentando, sino que ya lo hemos logrado. Es decir, cuando uno habla en Europa, en Estados Unidos, hace poco he estado en Marruecos, pero uno va a cualquier país, a Egipto, a la China, en Shanghái, para dar un curso en la universidad y demás, los latinoamericanos ya no estamos preguntando, estamos indicando lo que estamos haciendo. Es decir, el ataque filosófico, histórico, literario, al eurocentrismo, creo que lo hemos enfrentado de una manera ya no solo creativa, sino se está expresando. No quiere decir que la mayoría de los claustros, aún universitarios, estén en esa línea, al contrario. Nunca he hecho una encuesta, pero estoy ya decidido a hacerla para poder decir en tal lugar hice la encuesta. Pero por dar una cifra, el 90% de los profesores de una facultad de historia o de literatura o de filosofía son eurocéntricos. O de economía, le agregaría yo. Ah, bueno, y economía, estos días hablé, por supuesto, y conocen sus clásicos y no tienen otra. Justamente ayer hablé sobre la teoría de la dependencia, cómo se justifica, y es el corazón de una teoría de la globalización de la que se habla, pero es la dependencia la que indica el centro. Entonces, creo que ya tenemos bien elaborado el tema y estamos no solo proponiendo, sino que ya en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay una juventud de esos países, no nosotros, que ya se pregunta, bueno, no tenemos los europeos una visión eurocéntrica, y al decir eso no significa que nos interpretan de otra manera, sino que se interpretan a ellos de otra manera, porque se han visto a Europa benefactores de la humanidad dando la civilización, como decía Hegel, y Inglaterra se transformó en la misionera de la civilización en el mundo. Hegel dice eso en un texto sobre la filosofía y la religión. De paso dice misionera de la civilización, todo muy sagrado, ¿no? Se están dando cuenta que también han destruido el África, que han producido la pobreza, y ahora ya no están tan seguros de que hayan hecho las cosas bien. ¿Quién hizo la esclavitud hasta el siglo XIX? Y sobre todo absorbieron riquezas en la periferia de una manera brutal y lo siguen haciendo con
total tranquila conciencia y con justificación teórica de sus mejores universidades de Harvard, Yale, Princeton, Berlín y Oxford, que como usted decía en economía, les está justificando lo que están haciendo, que son robos a mano armada de pueblos que empobrecen con teorías eurocéntricas que nosotros ya criticamos. Creo que estamos ya dando pasos serios. Estamos preparando la segunda emancipación. Somos los teóricos, somos los Rousseau, los Voltaire, los Montesquieu de la Revolución Francesa. Ya lo somos, claro. Pero esta revolución no es tan así simple, es mucho más mundial, es mucho más profunda, porque se pone en cuestión aspectos que son vistos demasiado positivamente y no se ven las partes negativas, como una crítica a la modernidad misma y a la ciencia tal como se la plantea, sin ver las consecuencias negativas, por ejemplo, ecológicas y de pobreza en la humanidad. Doctor, usted en este proceso que está marcando, ¿no?, de cambio radical, podríamos decir que recién empieza, ¿cómo ve la creciente presencia de China? Cuando es China, como usted mismo dice en alguno de sus libros, un país que durmió durante 2 siglos, que fue en su momento una potencia hegemónica, que durmió durante 2 siglos y que ahora está despertando. ¿Cómo pueden chocar esas culturas o insertarse o modificarse? No, lo que pasa es que en nuestra historia pues hemos descartado completamente el conocimiento de ella, y lo peor que nosotros mismos lo hacemos. Si lo hacen un europeo, pues estaría bien, pero lo que pasa es que nosotros mismos nos descartamos. América Latina no tiene lugar en la visión de la historia mundial. En el colegio, en mi época, que eran los 50, cuando iba a la secundaria, había un librito de Astolfi. Yo también estudié por Astolfi. Usted también, sí. Entonces mire cómo duró. Era historia, ¿no? Entonces dice, la antigüedad, la edad media, la edad moderna. Bueno, esa es una invención europea que tiene hace 2 siglos. La antigüedad no existió de esa manera. El feudalismo y la edad media es algo que vale para Europa, y ninguna otra sociedad en el mundo estuvo en la edad media y ni hubo feudalismo fuera de Europa. Entonces, son cosas que uno va a China y le pregunta, antigüedad, edad media, moderna. Y el otro día yo estaba en Marruecos y con un gran filósofo árabe que conocía muy bien su tradición de lo que nosotros llamamos la Edad Media. Entonces ellos dicen, en la Edad Media el pensamiento árabe en Fez, que era una universidad tremenda desde el siglo VIII, cuando en París no había nada en Europa, dice, en la Edad Media había una gran filosofía aristotélica, empírica y científicos, matemáticos. Y yo le digo, en la Edad Media, si ustedes no estuvieron en la Edad Media, entonces me mira raro, ¿no? Digo, si ustedes hicieron la Edad Media, o es decir, bloquearon Europa y la sacaron de la historia, y los pobres europeos quedaron fuera de la historia, en la Edad Oscura, no tenían contacto del siglo VII hasta el XV, pues cayó una decadencia total, eran periféricos subdesarrollados del mundo árabe, que de Marruecos llegaba hasta Filipinas, que era una cultura urbana, mercantil, que no había feudos, ni había señores feudales, había en último caso jeques, reyes o califas, pero era mercantil. Usted podía ir de Fez hasta el Cairo y podía llegar a Bagdad y hasta Pekín, porque había caravanas que comunicaban todo el mundo, y los europeos no podían salir de Europa, y Marco Polo llegó a la China, yo digo, era un récord olímpico, que llegó uno, y había cientos de caravanas que salían de Bagdad y que llegaban a la China todos los años, y había barrios, ¿no?, en las ciudades chinas. Entonces, no conocemos lo que pasó, porque Europa mismo se preguntó con Max Weber de dónde ha salido que nosotros hayamos hecho la cultura universal. ¿Quién les dijo que esa cultura es universal y solo europea? Se la inventaron. Y Max Weber, el más eurocéntrico de ellos. Entonces, la China tuvo un enorme desarrollo, desde el siglo IV en adelante. Y yo siempre insisto,
descubrió el papel en el sexto, la imprenta en el octavo, el papel moneda en el décimo, descubrió el acero en el siglo segundo. Antes de la Revolución Industrial. Empezó la revolución industrial en el Yangtze, en el Río Amarillo, antes que Inglaterra, y entró en crisis, y ahora se está estudiando por qué. Empezó la revolución industrial. Hay un libro de John Hobson, profesor en Sheffield, ahora que vive, y que muestra que toda la tecnología de la revolución agrícola industrial inglesa, casi todos los aparatos son chinos. Y los chinos instalaron la fábrica de acero en Sheffield, que fue la primera fábrica de Europa en el siglo XVIII, y fueron chinos los que lo pusieron. Ellos tenían el mercado mundial en sus manos. Eran la seda con la que se vestía toda la aristocracia del mundo en el África, en el Asia, en Europa y hasta en América Latina. Y también tenían, pues, para comer la porcelana. Y entonces esos eran los grandes productos. Europa no le podía vender a China nada. Entonces yo digo, esto no es un milagro chino, es una pequeña vuelta después de 2 años de una siesta tropical. Si conociéramos la historia de la China, veríamos que esto no es tan extraordinario. El profesor Enrique Dussel es filósofo, es profesor de la Universidad Autónoma de México. Parece increíble que en un país con una situación como la que está viviendo México se produzca tanto conocimiento. Uno se sorprende permanentemente cuando recibe este tipo de aportes de la UNAM. Y a propósito de esto, no puedo dejar de preguntarle un poco sobre la situación de México, que me parece que está en el contexto esto de esta nueva independencia que busca Latinoamérica, pero que choca con estos problemas, ¿no? El tema del poder del narcotráfico, un poder del delito financiero que indudablemente va de la mano del tema de un sistema financiero que permite este poder del narcotráfico, lo que muchas veces pareciera que se olvida o se quiere ignorar también. Profesor, ¿cómo están viviendo en México esta situación? ¿Qué nos puede relatar, comentar sobre este choque? ¿Qué significa esta existencia del poder del narcotráfico, el poder económico que tiene el narcotráfico en esta etapa de la sociedad latinoamericana? Sí, dijo bien que es parte de esta segunda emancipación, pero en este punto México va a la cola del proceso. Es lo que menos va tomando conciencia de la necesidad de esa emancipación segunda, y todavía está completamente dentro de una dependencia muy especial. Pero me gustaría situar el tema desde un dicho muy conocido, no sé si se conoce aquí, que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. Bueno, ese dicho realmente es un dicho exacto. Es decir, México, si no estuviera cerca, sería otra cosa. Hasta Colombia, que estuvo en manos del narco, debió inclinarse hacia México, pero no por razones de tener más condiciones culturales o pobreza o economía o no, geográficas, geopolíticas, porque está en la frontera. Entonces, miren, este hecho casi ridículo de película de Hollywood, de que un narcotraficante haga un túnel de 1,5 kilómetros y salga, le demuestra a usted este hecho, que hay una frontera que con un túnel de 300 metros yo puedo pasar. O es decir, México está junto a Estados Unidos. La corrupción norteamericana está en México. Y esto es lo que ni el presidente norteamericano ni el Congreso norteamericano quiere aceptar. Ellos son la causa del problema. Ellos crean el mercado. Y bueno, si cualquier producto no tiene mercado, pues se fundió el mercado, el producto. Si yo hago vasos, pero nadie me los compra, pues al fin me los como y no hago más. Se produce droga porque los norteamericanos, en su insatisfacción, tienen que drogarse. Es una sociedad también corrompida. Ya Marcuse escribió El hombre unidimensional, que fue una crítica feroz contra la cultura norteamericana. Entonces, primero, los norteamericanos
tienen una cultura del consumo de drogas. Segundo, han promovido la producción de drogas ya en Estados Unidos antes de que América Latina estuviera, porque era un enorme negocio. Entonces, ha sido producido por el capital norteamericano, el crecimiento de la droga. Se podría eliminar de inmediato. Primero, se podría legalizar, bajar el precio, usar la propaganda mostrando sus efectos, usando también la propaganda para evitar. Se podría gastar mucho menos y empezar a disminuir, como el alcohol. Claro. En Chicago todo el mundo tenía su botellita atrás y pagaba cantidad de dinero. ¿Qué hicieron? Lo legalizaron, lo persiguieron y se acabó el tema del alcohol. Si usted se emborracha, bueno, es su problema y podemos hacer una clínica. Pero esto es un negocio, primero norteamericano. Luego, claro, aún les conviene tener droga barata. Entonces se produce en Brasil, en Bolivia, además, y iba a Colombia. Pero de Colombia llegar a Estados Unidos, tenían que ir por avión, y claro, se colombianizó el negocio en México. Entonces miren qué notable, sin mercado no habría problemas. En México ahora está la producción. Y claro, la meten a Estados Unidos porque hay corrupción en toda la frontera norteamericana, porque la policía colabora, porque los políticos colaboran. Creemos que son corruptos los mexicanos, no aparece ningún capo norteamericano. Vais a ver quiénes son los ángeles que reciben todo eso. Ni capo financiero que la financie, que lavan el dinero además. Y los lava el dinero todos los grandes bancos, el Citigroup, el Banamex, que es Citi. Todos los bancos lavan y no hay problema. Entonces, primero veamos el negocio del costo. Ahora, eso corrompe una sociedad completa. Profesor. Y sobre todo cuando uno le pone 4 millones de dólares a un pobre tipo. No, ese cañonazo no lo aguanta nadie. Pero llegan a cosas desastrosas ya a corromper la política. No hay político que no esté. Y cuando se va a la base, que es el presidente municipal, llega la gente de la droga y le dice, tanto dinero. Entonces el presidente municipal puede decir, yo no le entro. Y entonces ya sabe que se tiene que ir hasta de México, no solamente renunciar. Porque si dice eso y se queda en un lugar, lo matan. Pero así. Ahora, segunda cosa. Lo matan. ¿Con qué? Con un arma. ¿Quién la vende? Los norteamericanos nuevos. O es decir, ellos producen armas y las venden en la calle, armas de alta precisión, hasta un helicóptero los pueden vender. Y se mete por la frontera, qué raro, a mí los policías norteamericanos dejan pasar todas esas armas. Y entonces, el doble negocio. Los mexicanos ponen la sangre y producen la droga, ellos felices, la viven, lavan el dinero y luego les venden las armas con las cuales el pueblo mexicano ha matado 120,000 en estos años, ciudadanos. Claro, son asesinos y el pueblo, mira, entonces empieza a defenderse. Y eso es lo más bonito, porque surgen las autodefensas. Pero entonces ahora el Estado, corrompido también, mete a los jefes de defensa en la cárcel y a veces no mata a los de la droga, porque con ellos se puede negociar. Entonces, pues no les voy a describir con mucho tiempo lo que eso significa. Es el derrumbe de una sociedad. Pero cuidado, eso no existiría si estuviera situado aquí. Porque aquí un túnel a Estados Unidos, pues no lo pueden hacer. Entonces, miren cómo es la cosa, es geopolítico, económico, pero que lo está sufriendo de una manera atroz. Y quiero hacer una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, y me interesa saber su opinión sobre el Papa Francisco. Lo más breve que pueda. Bueno, más bien tendría que yo preguntarle a ustedes. Pero no, da la casualidad que yo, como filósofo también, allá por el 69, comenzamos un pensamiento crítico que le llamamos filosofía de la liberación, que ha crecido y que ha crecido mucho últimamente, porque justamente parte de esos pobres gente que sufre a la droga, que sufre la corrupción, que sufre
los Pinochet y todo esto, ¿no? Entonces es un pensamiento muy crítico que no tengo tiempo de explicar, aunque hubiera sido bueno, que es mi tema. Pero los primeros congresos de nuestra filosofía latinoamericana lo hicimos en un lugar que conocido en Buenos Aires, se llama el Colegio Máximo de los Jesuitas. Y por ahí Bergoglio escuchaba lo que hablábamos, así que estoy seguro que me conoce y que habrá escuchado de nuestras cosas. Y justamente esa opción que dicen que cuando lo eligen, levantándose un obispo brasileño, le dijo no te olvides de los pobres, y caminando hacia la toma de investiduras dijo los pobres, Francisco, y se le ocurrió, parece, en ese momento, porque creo que realmente no había pensado que lo elegirían, aunque había salido segundo en la vez anterior con y yo no sé Ratzinger, por qué, pero tenía ya su buena presencia, tomó un nombre extraño, Francisco I, y está haciendo las cosas bastante bien. A veces me dicen, pero parecería una nueva persona, porque pues, en Buenos Aires pues no procedí de esa manera. Es perfectamente comprensible en una institución tan burocrática como son a veces las iglesias. Y entonces cuando alguien está en un punto, aunque sea muy alto, y tiene a alguien arriba, puede ser un Vaticano conservador, se tiene que cuidar en lo que hace, aún para hacer lo que le parece, ¿no? Pero cuando ya no tiene nadie arriba, yo digo, lo tiene a Dios y lo verá en el juicio final y mientras tanto puede hacer cosas. Es como se ha destapado el hombre, tiene una gran alegría, hace las cosas espontáneamente, lo hace con autoridad y no sabe mucho la gente, carisma. No saben que tiene detrás una buena teoría de lo que está haciendo, no son solamente signos. Hay equipos y aún los conozco, los que están cerca una de lectura, él. ¿no? Una lectura. Entonces, mire, yo digo desde fuera, ahí justamente lo han puesto ustedes, desde afuera, yo escucho la radio alemana, es simpaticísimo en Alemania. Y eso que el anterior papa era Ratzinger. Y debo decir que no les gustaban los alemanes, era un profesor frío, hombre de justicia, y entonces realmente es espléndido y profundamente original, pero en la línea del fundador. Cuando le dijeron, bueno, ¿y usted qué piensa de los gays? Y él dice, ¿y quién soy yo para juzgarlo? Eso no lo hubiera dicho los papas anteriores, pero eso lo dijo exactamente el fundador del cristianismo. Le pusieron una mujer. Claro. Y dijo, sí, que esta mujer ha pecado, el que no tenga ningún pecado que arroje la primera piedra. Y no es porque supiera lo que hizo cada uno, sino porque sabía que nadie puede no pecar, porque somos humanos. Y entonces le dijo a la mujer, después que se retiraron, yo tampoco, portaste bien, pero yo, si tengo que hacer algo, no estoy para juzgarte, estoy para perdonarte. Ese es un gesto fenomenal. Es un hombre muy interesante. Sí. Y ha ganado una autoridad en los ratings de opinión pública. Enorme. Que está en segundo y tercer lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha puesto a la cabeza de las instituciones pocas que hay, que son más o menos a veces las organizaciones budistas, musulmanas y demás, que son las religiones, pero a veces sin tanta organización y sin una figura que los represente. Entonces, de pronto, este hombre está siendo como la imagen de todos ellos y se ha transformado en una autoridad moral enorme. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique Dussel. Lo felicitamos por el honoris causa y esperamos contar con su presencia la próxima vez que venga a la Argentina. Y hablar más un poquito de lo mío, que es filosofía, pero claro, me gusta sin embargo, porque la filosofía que practicamos sale de lo real, piensa lo real, no la filosofía. Entonces, creo que puedo opinar, pero podría darle los motivos filosóficos
a partir de los cuales estoy diciendo. Encantadísima. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Félix, tenemos Sí, mensajes. cientos de mensajes para el profesor. Graciela de Mendoza lo saluda al profesor Enrique Dussel y dice que fue su alumna en 1973. María de la Pampa dice que está feliz de ver al profesor, de volver a verlo, dice, porque no sabía nada de él desde hace muchísimos años. Aide de Parque Patricios disfruta de nuestro invitado, también dice es un lujo para el programa. Osvaldo de Martín Coronado dice que Puerto Rico no es el único estado que le debe a la Reserva Federal. Víctor de Núñez dice que el libro del profesor es un canto al nuevo pensamiento porque siempre nos negaron el sur, y agrega, siempre las clases medias terminan siendo el instrumento de las derechas reaccionarias, se pregunta. Ulises de Caballito le gustan las incógnitas latinoamericanas, dice que Telma está muy linda y nos felicita por el invitado. Graciela de Chascomús avisa que el programa está saliendo sin audio de a ratos, dice, sospecha de alguna mano negra por allí. Bueno, Guillermo de Flores, la protesta indígena es legítima y no se puede mezclar con los intereses de la derecha. Esteban de Entre Ríos, estamos con el compañero Correa. Maru de Córdoba felicita por el programa y por el invitado. Cristina de Lonchamps le gustó el enfoque del informe de Ecuador. Y Liliana de Pueyrredón acertó con la incógnita. Atención, una sola persona por ahora acertó con la incógnita. Nuevo dato de la incógnita, aquí está. Les vamos a dar un dato más de nuestro personaje de hoy. Ya vamos a ver su fotografía, que allí está. Luego de finalizar su primer ciclo de estudios, nuestro personaje ingresó en la Escuela de Bomberos. ¿Quién es? 0800 444 1777 y 45350709. Nueva pausa y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Puerto Rico, un estado asociado a los Estados Unidos, cayó en cesación de pagos porque no puede hacer frente a una deuda de 58 millones de dólares. Los detalles luego de la pausa, ya volvemos.